Solo entendiendo cómo hemos llegado hasta aquí, podremos llenar ese vacío existencial y espiritual que se está apoderando de la humanidad sin remedio. Rescatar la memoria ancestral de nuestros antepasados nos ayuda a conocer su historia y a no cometer los mismos errores. También a aprender de sus aciertos. Solo quien conoce su raíz ancestral está destinado a darle un sentido más profundo a su existencia. Quiero que viajes conmigo al pasado para entender cómo se construyó el pensamiento mágico, espiritual y religioso que ha diseñado nuestras sociedades y nuestra manera de entender el mundo, porque no siempre fue como ahora. Soy Marian Galán y quiero llevarte de viaje por los anales de la historia para conocer los secretos de la diosa. ¿Me acompañas? En el primer episodio, cuando Dios era mujer, te contaba lo que sucedía hace 30.000 años, cuando el misterio y la magia de los vientres de las mujeres traían bebés atravesando un canal entre los dos mundos, uno invisible y divino y otro visible o terrenal. Ese puente de conexión era un cuerpo femenino. Un misterio inexplicable daba a esos cuerpos un poder sobrenatural para concebir, gestar y parir. Las hembras eran las elegidas para poblar la tierra, de humanos y animales. Los hombres eran paridos por las mujeres. El pensamiento racional se empezaba a desarrollar. El ciclo de la fecundación todavía era un misterio y la fuerza invisible que daba la vida cobraba forma femenina en la evidencia física del parto. La mujer, madre, es aquí, sin duda, un objeto de culto y misterio. Y es aquí donde empieza a tomar forma una cosmovisión que empieza a girar en torno a ella, dándole un papel relevante en este nuevo pensamiento mágico, místico, trascendental. Aquí empieza la superstición, lo mítico, lo místico, lo divino que a veces asombra y a veces asusta y que sin duda evidencia algo mucho más poderoso que nos gobierna y que dirige las leyes naturales. Aquí es donde empieza la idea de que lo mismo que hay arriba y abajo, es decir, lo mismo que hay en este mundo que vemos, debe de existir también en ese otro mundo que no vemos. Por lo tanto, esa idea de que quien daba la vida aquí era una mujer, cobra fuerza de que también en ese otro mundo, esa que creaba la vida, aquí en la tierra, también debería de ser una mujer. De la misma manera que una mujer amamantaba a los bebés con sus pechos y les salía leche, la diosa madre proveía de alimento a sus hijos, haciendo fluir las aguas y los ríos, los manantiales, y haciendo florecer las plantas, el alimento de sus animales, el alimento a través de las flores, de los frutos, para sus hijos humanos y animales. También para darles el cobijo, esos animales que además también eran cazados y eran el alimento de los humanos. En definitiva, era una mujer la que les daba la abundancia y la vida. Y aquí empieza a nacer esta primera creencia animista sobre la madre, sobre la diosa madre. Aunque lógicamente aquí no era todo tan romántico. Estamos en el Paleolítico, los grupos son nómadas, cazadores, recolectores y el instinto domina la razón. Los fuertes dominan a los débiles y los fenómenos paranormales naturales eran adorados, temidos y también formaban parte de ese gran misterio que traía la vida.
En algunos casos hay representaciones en los que quizás pensaban que era la ira de ese ser sobrenatural y por eso les mandaba tormentas o truenos o rayos. Para ellos todo era una representación de lo que vivían, por lo tanto era difícil que su pensamiento de entonces pudiese racionalizarlo de una manera más científica, ¿no? Todavía había un gran desconocimiento con respecto a prácticamente todo. Los enterramientos y los ritos funerarios, también los dólmenes y los megalitos, nos muestran que también creían en ese mundo invisible al que irían al morir. Por lo tanto, nos dan la evidencia de que ya había prácticas religiosas o espirituales, animistas, que les daría una conexión trascendental entre estos dos mundos. Pero no es hasta el Neolítico que esto ya se empieza a desarrollar de una manera un poco más evidente, plasmándolo pues ya en algo que os voy a ir desvelando. Aquí la agricultura empieza a desarrollarse, los humanos empiezan a ser sedentarios y ya empiezan a crecer en número. La organización ya empieza a ser necesaria y una organización un poquito más ordenada. Empiezan ahí los primeros pasos hacia la civilización, sentando las primeras bases políticas, religiosas, sobre las creencias femeninas de esa fuerza sobrenatural con las mismas características de una mujer o de una hembra. Todo gira en torno a la magia del parto y de quienes lo protagonizan. El concepto y arquetipo de padre todavía no existe. Ese primer secreto de la fecundación todavía continúa y no se sabe que los hombres son los que participan en esta creación, en la fecundación. La ciencia estaba a años luz de poder explicarlo y el raciocinio todavía era muy limitado. Por lo tanto, todo lo veían desde un punto de vista esotérico, místico, y todo daba pie al asombro. Tenemos que entender que en aquel tiempo tampoco había concepto ni de pareja, ni de matrimonio. Los niños y las niñas eran de las mujeres, hasta que se valían por sí solos. Las madres gobernaban, las sacerdotisas eran las que dirigían los ritos a la diosa y probablemente los hombres eran los que proveían y se sometían al designio y las voluntades de las mujeres. Quizás las temían y las respetaban y por eso no se rebelaban. La creencia místico-animista condiciona su forma de vida y su organización, tanto social como religiosa. Aquí podemos hablar ya de que la ginecocracia matriarcal era un hecho. Nace el matriarcado. ¿Pero qué significa la palabra matriarcado? Matri viene del latín mater, que significa madre, y arkein, que en griego significa gobernar. Por lo tanto, matriarcado significa el gobierno de la madre. La gran madre diosa es la base de la creencia religiosa y todo se construye en torno a ella y a sus características femeninas y maternales. La autoridad social, religiosa, jurídica y por tanto el gobierno hegemónico es de las mujeres. Hay mucha controversia en este tema, porque revelar el poder femenino desde el principio de los tiempos devolvería el poder a los úteros de las mujeres, tan mancillados, desconectados y olvidados. Echaría por tierra todo el poder patriarcal actual, cuyo fracaso y deriva es más que evidente. Por esto hay quien dice que los matriarcados nunca existieron, que son un mito, pero la prueba de su evidencia y de su existencia es que a día de hoy todavía hay sociedades y pueblos matriarcales, como las tribus asiáticas Khasi de la India o los Mosuo en China, el pueblo Minangkabau en Sumatra Occidental en Indonesia o la tribu Akan de Ghana en África. Pero también tenemos a la tribu Bibri en Costa Rica, en América. Entonces, esto evidencia matriarcados en todo el globo terráqueo. Nos quedan esas pequeñas manifestaciones todavía a día de hoy.
Si nos vamos más atrás en la historia, nos podemos ir hacia la primera ciudad neolítica, la más antigua y la más grande descubierta. Esta está en la antigua Anatolia, en la actual Turquía. Su nombre es Çatalhöyük y data aproximadamente del 6000 a.C. Esta ciudad es considerada la primera ciudad del mundo y ahí vivirían aproximadamente unas 10.000 personas. Los enterramientos y los ritos ceremoniales variados ya se celebraban dentro de la aldea, donde hay estancias específicas para eso. Podríamos ya hablar de las primeras capillas o los primeros templos. Quiero destacar sobre todo esto porque creo que es lo más importante. En ellos, lo más característico que quiero destacar son los relieves y las pinturas de la diosa madre, personajes femeninos dando a luz, dominando animales como leopardos, cabras, osos y las figuritas de arcilla o de barro que se han encontrado de una mujer con características de las Venus, pero esta vez con expresión en su rostro, que está sentada sobre un trono y dominando 2 felinos. Esta imagen os la he puesto en mi portada del podcast para que podáis comprobarlo y verlo. Y bueno, para mí es más que evidente que aunque no hay consenso entre los arqueólogos, antropólogos y etnólogos sobre la existencia del matriarcado, hay sin duda una autoridad femenina que sientan en tronos nuestros antepasados y que representan dando la vida, pariendo y dominando la naturaleza. Podríamos hablar también de sociedades matrísticas, matrilineales, con autoridad femenina. En el mundo no todas las culturas y civilizaciones se desarrollaron a la vez, de manera homogénea, entonces probablemente existieron todos los casos de sociedades matrísticas, matriarcales, matrilineales, a la vez, simultáneamente, ¿por qué no? Si aplicamos el sentido común y todas las evidencias, pues el rasgo común que caracteriza a estas sociedades es el mismo pensamiento mágico, que se desarrolla en torno a la idea mágica del parto, de la fecundación, y es más que evidente que la mujer tiene aquí un papel protagonista, como guardiana y como dadora de la vida. Si nos vamos a la palabra matrilineal, quiere decir que la línea de descendencia que predomina es la de la mujer sobre el hombre. No necesariamente muestra que sean ellas las que tienen el poder. De hecho, hay sociedades patriarcales donde las líneas matrilineales siguen todavía predominando. ¿Y cómo puede predominar una línea de descendencia materna sobre la paterna? Pues, por ejemplo, en una época más contemporánea, con los apellidos. Si los apellidos que se ponen son los de la madre. O, por ejemplo, en tribus donde la mujer que se casa recibe al esposo en su familia, con su gente, con su pueblo. Es el hombre el que se va a vivir con el pueblo o la familia o la tribu de la mujer. Eso sería una línea matrilineal, ¿vale? Y matrístico habla de una situación cultural en donde la mujer tiene una presencia un poco más mística. Ahí hay una coherencia sistémica de confort que aleja lo autoritario y esa actitud de poder. La actitud viene a ser más maternal, por lo tanto las culturas matrísticas son culturas más maternales, más enfocadas a ese pensamiento materno, femenino de la diosa, ¿vale? De esta forma, las mujeres vamos a hablar ya, metafóricamente o no, de que nuestra madre interna es nuestra matriz. Porque la palabra matriz viene de la misma raíz. Es la palabra que se usa para nombrar al útero. Tiene la misma raíz etimológica de madre o de mater. Y también la palabra materia viene de ahí. Por lo tanto, la madre de la materia es la matriz. Y también la madre divina, que es la que crea la materia, pero también la mujer. Por lo tanto, ya podemos hablar de que nuestra madre interna es nuestra matriz, que genera, da la vida y la que nos conecta con la madre divina, con la madre diosa, y es también la que nos hace diosas a nosotras, con esos poderes sobrenaturales que nos hacen dar la vida. Así, pues nos convertimos en las guardianas de la vida y del parto. Y esto nos hace ser las madres del mundo. Nos hace ser las paridoras del mundo. Las que hemos parido a toda la humanidad desde el principio de los tiempos.
¿No es motivo suficiente para honrar ese hecho? ¿No es motivo suficiente para honrar a nuestras ancestras, a nosotras, a nuestras semejantes y a las que vendrán? ¿Qué creéis que aportaba la diosa madre entonces a estas primeras sociedades de aquel tiempo? Las cualidades de la diosa madre espiritual venían representando a las de una madre común: alimentar, nutrir, guiar, cuidar, proteger a sus crías, instintos innatos que acompañan al parto. Ese instinto de cuidado y protección, las mujeres también lo tenemos con las crías de las demás, dando esa incondicionalidad al amor materno. Por supuesto, también proteger con fiereza a las crías si están en peligro, cazar y matar para darles el alimento también. No todo, como he repetido antes, es tan romántico, pero esto impregna al final el diseño de las sociedades y cómo hemos evolucionado hasta aquí, cuyo origen ha sido siempre la mujer y la madre. Y la política y la religión se ha ido formando y creando en una idea original de esta creencia, fundamentándolo en un principio de maternidad, de cuidado y de protección. Por instinto maternal, una madre, por regla general, no hace daño a sus crías. Trata de proveerles lo necesario para su cuidado, facilita un ambiente en el que el bebé pueda crecer, estar feliz. Y así debería de ser en todos los casos, ¿verdad? Aunque, bueno, hay excepciones como en todo. Y el aspecto masculino de este tiempo estaba más enfocado al instinto de supervivencia, a la protección del territorio, a la búsqueda de nuevos lugares más seguros para los grupos humanos de su clan. La orientación, la caza, la fuerza, la territorialidad y la fiereza para la defensa les daba una habilidad especial para proveer. Aunque las mujeres también salían de caza, pero realmente el hombre era mucho más hábil y fuerte y debido a esa testosterona, pues también se les desarrolla más la parte de la confrontación y de la pelea. Y la sangre de la caza les convierte también en un poquito más sanguinarios. Aunque en este tiempo no hay guerras, probablemente algún enfrentamiento entre algún grupo, pero generalmente en esta época solo se mata para comer. Y el hombre, al ser más fuerte, pues es el guerrero, son los guerreros maravillosos que protegían a las madres y a las crías. Claro que a día de hoy los instintos siguen estando en nosotros, ¿no? Y es algo a veces incontrolable. Pero recordemos ahora algunos nombres de las diosas madres que han llegado hasta nuestros días y de las que os quiero hablar y de las que os hablaré un poquito más en profundidad más adelante. Una muy famosa, que seguro que la habéis oído, que es la diosa Gaia, que viene de la cultura griega, o la diosa Egea, o la diosa Hera de Roma, Mari Damboto en el País Vasco, la diosa Iberia, que es la diosa madre de los íberos, y que da nombre a la península ibérica, actual España. Tenemos también a Dana, que en sus múltiples variantes, Dana, Danae, Danú, Danaan, que es la madre de los pueblos celtas. Inanna, que es la diosa madre de los sumerios, o Istar de los babilonios, Astarte de la gran Mesopotamia cananea, Asherá, la desconocida madre del panteón judeo-cristiano, y la por todos conocida Isis de Egipto. También quiero resaltar aquí a Pachamama como representante de la madre tierra de los pueblos andinos, o a la Ina o Unchimakha de los Lakota, madre tierra también y abuela tierra. Hay tantos nombres que sería muy largo para nombrar a todos, lo cual es evidente que la diosa madre reinó sobre toda la tierra en un tiempo ya olvidado. ¿Qué podría pasar entonces si esa energía maternal que ha sentado las bases de la humanidad en el pasado volviese a la tierra? Si se volviese a implementar en el inconsciente colectivo el arquetipo femenino del respeto a la vida como algo sagrado, ¿qué pensáis que pasaría? Yo creo que volvería a la tierra el respeto, primero, a la vida, y a quienes la traen a este mundo. Las mujeres pasaríamos a tener otro papel,
en la sociedad. Y desde otro sentido, está claro que actualmente ya tenemos mujeres en todos los estamentos de la sociedad, pero desde una perspectiva un poquito más patriarcal, más masculina y más técnica. Yo creo que también sigue habiendo roles de inferioridad femeninos y sobre todo el papel de la mujer como objeto sexual es algo que también debería de ponerse sobre la mesa, ya que si se le honrase desde otro lugar, este papel no existiría, eliminando muchos estereotipos patriarcales que nos han sometido y esclavizado como algo inferior durante siglos, haciendo incluso sentirnos vergüenza por ser mujeres o ser sensuales o ser lo que somos. A muchas se les ha catalogado con etiquetas despectivas que vamos a analizar también más adelante. Es algo que me gustaría también empezar a resaltar. Yo creo que se recuperaría si volviese ese respeto, ese amor a la diosa, se recuperaría un sentido más sagrado y trascendental, no solo a los seres humanos, sino a la forma en la que vienen al mundo, ¿no? El parto, cómo llegan los bebés, cómo los recibimos, cómo hacemos ese primer ritual de la llegada del bebé al mundo, ¿no? También cómo nos relacionamos entre nosotros, con nuestros queridos hombres, cómo nos relacionamos en nuestras relaciones, del género que sea, cómo cuidamos la vida, el alimento, a nuestros semejantes, cómo nos cuidamos a nosotros mismos. Todo es tan técnico actualmente que a veces da miedo. Nos olvidamos de lo evidente y de lo primordial, de los valores fundamentales, poniendo a veces por encima cosas banales que nada tienen que ver con nuestra verdadera naturaleza ancestral y natural. La política, el gobierno y las sociedades se basarían en principios maternos matrísticos de protección y de cuidado, en valores fundamentales, con la vida como valor primordial. No habría dominio, sino equilibrio y consenso. Habría un sentimiento de unidad para el bienestar y podríamos conectar con el alma y el amor a los demás, para llevarlo a todos los estratos sociales, económicos, religiosos, políticos, donde habría una igualdad real y un verdadero deseo de un bien común. Es una utopía, ¿verdad? Según está ahora el mundo, pero yo no lo veo imposible, porque como seres humanos que somos y cuyo pensamiento trascendental está más que probado, no podemos vivir únicamente en sociedades artificiales, desconectadas de nuestra esencia y de nuestra naturaleza, o desconectados de los ciclos naturales de la vida, que es lo que nos trae la tristeza y el vacío interior. La individualidad moderna no es el camino del éxito y de la plenitud, porque hemos vivido en grupo. Nos hemos desarrollado y hemos evolucionado en grupo. Y el vivir aislados nos da un sentido de no pertenencia y un vacío que nos hace ir buscando de un lado a otro sin encontrar respuestas. Pues yo creo que si nos conectamos un poquito más a nuestro origen y a estas cosas tan esenciales, volveríamos a tener sociedades felices. El desarrollo emocional que hemos tenido y que ha ido paralelo también al racional durante todo este tiempo que vive el ser humano sobre la Tierra, también nos ha dotado de esa divinidad, de esa empatía, de esa capacidad de amar, de cuidarnos, de protegernos unos a otros. Hombres y mujeres estamos dotados de las mismas cualidades, algo que siempre vamos a buscar de una manera consciente o inconsciente. Y aunque ahora en general hay un poquito más de desconexión, la simple búsqueda de llenar esos vacíos nos va a conectar de nuevo a lo natural, a lo evidente y a lo divino, que vive también en nosotros y que es nuestra alma, nuestro espíritu. Es por esto que desde los paneles de control mundial están haciendo todo lo posible para borrarlo de nosotros, para distraernos, para mantenernos alienados y para mantenernos adictos a cosas que cada vez nos enferman y nos desconectan cada vez más. La energía femenina debe regresar a la tierra para equilibrar esta falta de conciencia que el uso solo de la mente y una masculinización con carácter negativo de confrontación, dominación y territorialidad
ese masculino destructor, temido, que se impuso con las leyes de Dios hace 5.000 años, con esas religiones monoteístas y patriarcales, ha afectado al poder femenino de las mujeres, nos ha masculinizado incluso en nuestras luchas y en nuestras creencias. Es algo inevitable hasta ahora, que la simple búsqueda interior nos está conectando con nuestra verdad. Y también hay un masculino maravilloso, positivo, que acciona, que impulsa, que protege, que cuida, que comparte. Un masculino que ama, un masculino protector, que prioriza a su familia y a sus semejantes, que tiene empatía, que tiene cuidado sobre la vida, que cuida la vida de la muerte y de la destrucción, que dan su propia vida por la defensa de los suyos y de los semejantes, o de lo que creen que es justo, ¿verdad? A este aspecto masculino positivo también se le ha intentado borrar, también se le esclaviza y se le esclavizó, y también se le fue castrando hasta el punto de hacer que los hombres repriman sus propias emociones. Frases como "los hombres no lloran" son un claro ejemplo. ¿Para qué? Para llevarlos a la guerra, para que no tuvieran emociones, para que no tuviesen empatía, para que no tuviesen piedad, para que fueran obedientes y fuesen directos a la autodestrucción sin resistencias, a luchar por los intereses de otros. El hombre también tiene las cualidades de la diosa dentro de sí mismo, y un hombre que se revela al poder también es muy peligroso para este sistema de control. Estaríamos aquí hablando de ese amor paternal, ¿verdad?, que también se le da en algún momento de la historia a ese Dios creador. Vamos a hablar de todo eso más adelante. Lo que quiero resaltar sobre todo es que hemos llegado hasta aquí por una ansia de poder y por un nuevo Dios que aparece, que es el dinero, que es el poder, que es la ansia de control, de territorio, de apropiarse de lo ajeno, y que está llegando ya a un momento en el que no podemos sostenerlo más. ¿Cómo una madre podría envenenar el agua que beben sus hijos o la comida que comen, como hacen las corporaciones o este nuevo sistema capitalista? Una madre tampoco los mandaría a la guerra en nombre de Dios o de sus intereses para que muriesen, ¿verdad? Pues que es un reflejo del mundo que tenemos ahora, nos da también una pista de por dónde tenemos que empezar a cambiar las cosas. Yo creo que hay un instinto innato en los hombres y en las mujeres, que es ese instinto de la protección, maternidad y paternidad, que Amma lo dice como la maternidad universal que debe de volver a la tierra. El mundo se está enfermando porque falta eso, porque también faltan los valores fundamentales de respeto a la vida y de amor y de respeto entre todos. Giramos todos ahora en torno al nuevo Dios, el poder, el dinero, la tecnocracia, la tecnología. La evolución hasta hoy es evidente. Nos hemos alejado totalmente de una sociedad que goza de buena salud y bienestar integral, y el mundo está girando en torno a lo material, a este nuevo Dios capital. Al jugar a ser dioses, la creencia de que somos superiores sobre todo lo demás nos está creando realmente una realidad ficticia que nos va alejando poco a poco de la felicidad que pensamos que se crea con dinero o con cosas materiales. Pero esto también nos aleja del alma y de nuestra esencia natural verdadera. La tristeza, el vacío, la desolación, la desorientación, la falta de arraigo y ese sentido de pertenencia llevan a sociedades grises, controlables, deprimidas, que viven atemorizadas y esclavas en un sistema que está a punto de colapsar. Si vivimos ciegos, sordos y mudos ante la injusticia, la violencia y la guerra, parece que se ha desatado una locura colectiva, ¿verdad? Nos está envolviendo en un sentimiento de temor, de duda, de tristeza, de impotencia, de desconfianza, de vacío, pero lo más peligroso, de indiferencia. ¿Serán estos los tibios de los que hablan las profecías? Hay muchas profecías que hablan del regreso de la diosa, esa diosa que debe regresar al mundo y al pensamiento espiritual actual colectivo para ocupar su lugar, para equilibrar un mundo enfermo y un mundo huérfano espiritualmente, de madre que va a la deriva.
En estas profecías puedo resaltar pues, la vuelta de la mujer búfalo blanco, que fue la que trajo la paz al pueblo Lakota, la que les enseñó las 7 ceremonias para mantener el equilibrio con la Madre Tierra, para aprender a relacionarse con el mundo espiritual, y que volverá en un momento de oscuridad. También está la profecía de la Virgen María, de sus apariciones que han venido en diferentes lugares, Garabandal, Fátima, Medjugorje, y esos avisos de los que ella habla, ¿no?, en el cristianismo. También tenemos a la mujer, al niño y al dragón del libro del Apocalipsis de la Biblia. Y la llegada de la diosa madre es evidente en muchísimas culturas y pueblos de culto pagano, para devolver la paz duradera a este mundo en caos. Creo que el momento ha llegado. Por lo tanto, si para generar la vida es necesario un hombre y una mujer, o un macho y una hembra, o un aspecto masculino y un aspecto femenino, pues para mí ese es el equilibrio y esa es la igualdad, y es ahí a donde deberíamos ir, y no hacia la lucha de poder que nos ha enfrentado por siglos, nos ha dividido y que ahora mismo está totalmente en desbalance. Es el tiempo de caminar juntos, hombres y mujeres, de construir un equilibrio para todos, justo. La paz llega cuando estamos nosotros también en paz. Necesitamos crear un mundo seguro para nosotros y para las siguientes generaciones, donde todos vivamos tranquilos. Esa es para mí la verdadera igualdad. Entender nuestra interdependencia también nos lleva a eso, porque todos dependemos unos de otros, pero también del entorno natural, de los animales, del agua, del aire, de la vida en la tierra. Y entender que dependemos unos de otros, pues nos da también esa prioridad de cuidar unos de otros, para que el mundo siga existiendo y para generar un bienestar común y global con esas cualidades maternales de la diosa. Espero que así sea, porque en todo hombre y en toda mujer existen los dos aspectos, el masculino y el femenino, que bien aspectados creo que son una buena combinación para que empecemos a cambiar las cosas, para evolucionar positivamente, para transformarnos, para crecer espiritual y personalmente. Esto nos alejaría del miedo, y la ausencia del miedo crearía hombres y mujeres libres. Te seguiré desvelando más secretos de la diosa y su regreso según las profecías. Y tú saca tus propias conclusiones. ¿Te vienes conmigo? Si te ha gustado y crees que es necesario que sigamos dando voz a la diosa y a su retorno, suscríbete a mi canal, dale me gusta y compártelo para que esta voz, que no es mía, llegue a todos los rincones hasta que la energía de la diosa madre vuelva a reinar sobre la tierra. ¿Qué piensas tú? Te leo en comentarios. Gracias por escucharme hasta aquí y seguimos desvelando el secreto de la diosa.